Buenas tardes, bienvenidos. Ay, vale. Muchas gracias por asistir una tarde más a esta conferencia en la Universidad Popular Carmen Michelena. Como siempre, os recordaré, por favor, que apaguemos los móviles o los dejemos en sonido para evitar luego interrupciones. Muchas gracias. La conferencia de esta tarde se titula Historia de todas y cada una de las ciencias contadas en 55 minutos. Hay quien se ha extrañado, pero yo creo que lo va a conseguir. Bueno, se acopla. Esta tarde nos acompaña Francisco González Redondo, es profesor titular en el Departamento de Álgebra de la Facultad de Educación de la Universidad Popular, de la Universidad Complutense de Madrid. Está bien popular, pero algo menos que nosotros. Bien, este ponente ya es conocido de todos nosotros porque, que yo sepa, ha venido 4 veces. Nos habló la primera tarde de Torres Quevedo, el inventor, luego Arturo Duperier, investigador, luego una también muy agradable sobre la edad de plata de las ciencias españolas. La última fue Altamira, que es un nombre de mujer y matemática también. Esa es preciosa, ¿verdad? Me alegra. Y hoy nos va a comentar, va a responder a las preguntas que nos hacemos siempre. Bueno, ¿y qué son las matemáticas? ¿Y qué es el álgebra? ¿Y qué es la astronomía? ¿Y qué es la física? Y todo eso nos lo va a explicar, creo que bastante amenamente, como siempre, en 55 minutos. Es su promesa. Pablo, querido amigo, cuando quieras, puedes comenzar. Gracias. Pues vamos con ello. Efectivamente, esta es la 4ª vez, si no la 5ª, que estamos por aquí. Sois contumaces, ¿eh? Sois contumaces. No me voy a quitar la mascarilla con vuestro permiso porque no, todavía las circunstancias son las que son y somos muchos aquí dentro. Aunque se oiga peor, pues yo creo que, bueno, por mi salud por lo menos, creo que será mejor. Así que historia de la ciencia, de todas y cada una de las ciencias contada en 5 minutos. Pero no voy a empezar por la historia. Voy a empezar por la enseñanza, porque desde antes de la pandemia me he cambiado de departamento. Ya no estoy en el de álgebra, sino en el de didáctica de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas. Y el problema en el que estamos es historiar. Y yo creo que el mundo educativo nos va a ayudar mucho, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es enseñar, ¿verdad? Entonces vamos a ir desde esta otra perspectiva. Si estuvieseis matriculados en una carrera de ciencias, matemáticas, física o de ingeniería, y os lo digo por alguno que está candidato a empezar, pues el primer día de clase, de la clase de álgebra o de análisis, que son las 2 asignaturas que todo el que hace ciencias o ingeniería tiene que hacer, pues se encontraría con un compañero o compañera que entraría en el aula, diría buenos días o no diría buenos días, pero el hecho es que lo primero que va a hacer es empezar a llenar la pizarra de algo llamado teorema, un enunciado, y luego pues vendrán 1, 2 o 3 pizarras con la demostración. Terminada esa demostración, pues habrá algún corolario, cuyo enunciado será muy interesante, y su demostración pues nos llenará otra pizarra o 2, y así sucesivamente hasta que termine la clase, se despida o no, y nos emplace hasta la siguiente sesión. En realidad, ¿qué es lo que hará? Bueno, pues en realidad hará cosas como las que estáis viendo aquí, está tomado de un libro de texto cualquiera. Si fuese coherente, ese primer día de clase, antes de empezar a enunciar un teorema, pues hablaría de los conceptos indefinidos, básicos, primarios, de los que va a hablar. Y una vez formulados, enunciados, dicho, en este caso, por ejemplo, pues va a aceptar que existen puntos, porque se va a hablar de geometría, pues lo siguiente sería, aceptados esos conceptos que no voy a definir, enunciamos unos axiomas que no voy a demostrar y que hay que aceptar como las reglas de este juego, y si nos gustan pues pasamos a otra teoría o cambiamos los axiomas. Una vez formulados, digamos, establecidos cuáles son los conceptos indefinidos y cuáles son esas proposiciones no demostrables, porque hay que asumir como ciertas para seguir trabajando, ahora ya sí, enunciamos un teorema y lo demostramos. En el caso sencillo que tenemos aquí, la demostración ocupa 2 líneas nada más.
Pero la estructura sería la misma si la demostración ocupase 2 o 3 pizarras. Pero claro, esto los que me escuchan y están a punto de entrar en la universidad, pero todavía no lo han hecho, dicen, pero esto no es lo que me explican a mí en el cole. Si esas son las matemáticas universitarias en mi instituto o mi colegio, en realidad los libros son un poco más divertidos, tienen más colorines y no demuestran tantas cosas. En realidad lo que hacen pues es explicar, sí, me definen conceptos, me ponen ejemplos y luego hacemos una serie de problemas, pero en realidad demostrar en el margen, en alguna clase complementaria, para algún enunciado de los muchos que me han puesto, pero que no me estaban demostrando, a modo de ejemplo de lo que se avecina cuando pase a la universidad, me ponen demostración de una propiedad sencillita. A veces me demuestran 2 en todo el curso, o 3, 4 teoremas, pero esto no es lo que voy a ver en la universidad. Y conviene que me informen de verdad, que lo que voy a ver en la universidad es como he empezado. Y entonces yo pregunto, si le llamamos matemáticas a lo que me van a explicar en la universidad, a esto que me están explicando en bachillerato, al final de la secundaria, llamarlo matemáticas, pues no parece que sea razonable. Entonces, si es algo anterior a la matemática, previo a la matemática propiamente dicha, pues lo mismo le podemos poner, o le tenemos que poner, para que los alumnos no se engañen, un prefijo. Por ejemplo, proto, casi matemática, porque es un prefijo de antelación que viene a decir que es casi, es de la misma naturaleza que el lexema que viene después, pero anterior, conceptualmente, temporalmente. Pero claro, nuestros alumnos de secundaria, final de secundaria, de bachillerato, recuerdan lo que le llamábamos matemáticas en primaria. Aquí es pinta y colorea prácticamente, ¿no? Los libros tienen muchos colorines, no hay, por supuesto, ningún enunciado de ningún teorema, mucho menos una demostración, y básicamente lo que tenemos son ejemplos con medidas concretas, pues para medir los lados de un triángulo, los ángulos, la longitud, la apotema, lo que sea, pero medidas concretas, preferiblemente que tengan correspondencia con cosas de la vida cotidiana en la sociedad en la que vivimos, pues calles, ángulos rectos o otros tipos de amplitudes en las calles de mi pueblo, de mi ciudad, de mi barrio. Es decir, si ponemos un poquito de orden, podríamos decir que si le vamos a llamar matemáticas a lo que explicamos en la universidad, pues tendríamos que decir algo así, ¿no? Son los desarrollos matemáticos que transmitimos científicamente, es decir, axiomático-deductivamente. Por tanto, podríamos llamar a lo que hacemos en bachillerato, lo que explicamos en bachillerato, es decir, los desarrollos matemáticos son científicos, pero no los enseñamos axiomático-deductivamente, sino más bien descriptivamente, pues a eso le llamamos casi matemáticas, para utilizar, o por utilizar un prefijo de antelación griego, pues proto-matemáticas. Y desde luego, si pretendemos calificar de alguna manera a lo que le llamamos matemáticas en primaria o a principio de la secundaria, bien alejado, muy alejado de lo que luego van a ver en la universidad, pues pongámosles un prefijo de antelación que venga a decir que es muy anterior, previo y de distinta naturaleza a lo que van a ver en la facultad. Por ejemplo, prematemáticas. Son desarrollos, conceptos, sí, pero que lo introducimos a partir de ejemplos, preferiblemente abstraídos de la realidad cotidiana, pero solo preferiblemente, por eso muchos de nuestros niños desconectan inmediatamente, porque lo que le llamamos matemáticas en primaria tampoco es que tenga correspondencia con el mundo que les rodea, y eso sí, siempre está referido a cantidades concretas. Los lados miden tanto, pues el tercero cuánto mide, los ángulos miden tanto, pues el tercero cuánto mide, y así sucesivamente, ¿no? Vale, ya tenemos una primera impresión, un marco que va a ser el que va a guiar toda la conferencia y que nos va a permitir, en esos 55 minutos, reconstruir la historia de tantas ciencias como queramos. Pues vamos con un segundo prólogo, porque si es de historia, a veces nos viene bien un marco que no sea directamente científico. Por ejemplo, literario. Miguel de Cervantes y su época. Bueno, todos sabéis que Cervantes nace en 1547 y fallece en 1616. Y que escribe una obra maestra, El Quijote. ¿Verdad que sí? Muy bien. Pues 1547 es una fecha que tenemos que recordar, pero sobre todo la de 1616, porque qué casualidad. Ese mismo año, ese mismo día, que ya sabemos que no es el mismo día, hay 11 días y pico de diferencia, muere en 1616 también William Shakespeare. Y esto nos permite traer algo de consideraciones históricas, por ejemplo, lo que fue España o la monarquía hispánica. En los momentos finales, bueno, cuando nace Cervantes,
Gobierna todavía lo que llamamos España, pues Carlos V, claro, y está a punto de retirarse, de jubilarse, pero todavía gobierna. Y la mayor parte de la vida de Cervantes se va a desarrollar con el reinado del hijo de Carlos, Felipe, donde España, si queremos hablar de España, pues es todo eso que estáis viendo ahí. En la España europea, digamos, porque somos la mitad de Italia nuestra, los Países Bajos, etc. Frente a esto, Inglaterra, porque no podemos hablar del Reino Unido, es eso pequeñito que veis ahí, que hay que ampliar para verlo en el mapa. Y no tiene unos reyes tan extraordinarios, varoniles y demás como los nuestros, no, precisamente tiene dos reinas que tienen, como se decía antes, más pantalones que nuestros reyes, ¿no? Por supuesto, María Tudor, ellos lo llamaban la Sangrienta, y Elizabeth o Isabel I. Comparamos lo que era Inglaterra con lo que era España en ese año 1580, por ejemplo, cuando se une la corona de Castilla con la de Aragón más la de Portugal, pues claro, lo que ocupa a España pues es una enormidad. Y si pasamos los años y nos vamos, por ejemplo, a 1620, pues efectivamente es que el mundo pues es hispánico. El Pacífico no existe, existe el lago español, claro, porque cualquier barco que quisiera venir desde Asia, Oceanía, a América, que es todo nuestro, pues tiene que llegar a un puerto español. Pero se produce un cambio, sí, en esta época final de la vida de Cervantes y de Shakespeare, pues este es el rey que tenemos en nuestra España. ¿Y en Inglaterra qué pasa? Pues en Inglaterra a Elizabeth, la reina virgen, le sucede pues el rey, bueno, Jacobo, llamémosle encastellanizándolo, ¿no? Que casualmente es homosexual declarado, vive en la corte con su, llamémosle pareja, marido, como lo queramos llamar, porque está casado con una mujer con la que se tiene que reproducir para que la dinastía continúe, ¿verdad? Es decir, que tenemos dos mundos, históricamente hablando, paralelos, muy distintos entre esas dos monarquías. ¿Y qué sucede en esos años finales de la vida de Cervantes? Uy, también la de Shakespeare. Pues que nos regala Cervantes las dos partes del Quijote. 1605 y ya un año antes de fallecer la segunda parte. Y esto nos interesa mucho, porque en la segunda parte del Quijote nos encontramos este episodio en la vida de Don Quijote, ¿no? La caballería es una ciencia, ya veis por qué lo estaba introduciendo, ¿verdad? Nos dice Don Quijote que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa, la caballería, ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa. Un hombre muy culto de la época que estamos tratando, que vamos a tratar ahora, ni más ni menos, que Cervantes nos dice que las ciencias son capitales. Pero ¿cuáles son las ciencias en la España que estamos viendo de final del Renacimiento y comienzo de la Edad Moderna? Pues resulta que las ciencias jurídicas, que las seguimos llamando ciencias hoy, pues ya llama la atención, porque sabéis todos perfectamente que veis películas de juicios porque nos mantienen en tensión hasta el final. No sabemos si va a acabar en la silla eléctrica o van a acabar dándole una medalla, porque con los mismos argumentos, los mismos datos, las mismas pruebas, un juez puede decretar silla eléctrica y otro puede decretar le doy una medalla. Nuestro Tribunal Supremo tiene que discutir si las comisiones las pagan los bancos o las pagan los ciudadanos. 20 dicen con los mismos datos que los ciudadanos y otros 20 que los bancos. Y al final pues les hacen el empate, pues no se sabe qué. ¿De verdad lo que llamamos ámbito de la jurisprudencia se puede calificar de ciencia si depende de la opinión subjetiva de sus protagonistas? Bueno, pues Cervantes consideraba que esta era una ciencia. Pero seguimos. Es una ciencia la caballería porque el caballero ha de ser teólogo. Bueno, esto ya sí es para nota. Si las ciencias del espíritu, que así las seguimos llamando en el siglo XXI, son ciencias, pues oye, cada cual puede tener sus creencias, podemos ser absolutamente religiosos, perfectamente, pero llamarle ciencia a esto me parece que podría ser exagerado. Pues seguimos avanzando. Ha de ser médico, pero ya nos lo aclara el propio Cervantes, bueno, más bien herbolario, porque claro, al pobre Quijote le van a dar tantos palos que tiene que ir por el campo donde le han molido a palos buscando hierbas medicinales, analgésicas, etc. Bueno, seguimos avanzando a ver cuáles son las ciencias. Tiene que ser astrólogo, anda, astrólogo. Ya, pero astrólogo, pues para mirar a las estrellas e intentar no perderse por el camino. Bueno, pero tiene que ser matemático. Bueno, aquí ya sí tenemos por fin una ciencia, ¿no? Y esto es lo que nos va a guiar. ¿Cuál es la ciencia? ¿Qué es la ciencia en la época de Cervantes y de Shakespeare? Y este es el siguiente prólogo que nos va a permitir trabajar. Bien,
Porque esta época, la de Cervantes y de Shakespeare, es la de la Revolución Copernicana. ¿Qué pasa en 1543? En 1543, Nicolás Copérnico, en el lecho de muerte, autoriza a su secretario a publicar la revolución de los orbes celestes. Claro, la revolución es total. Ya sabéis que hasta este tratado, pues el mundo entero estaba lleno de Sanchos Panzas. Lo sabéis perfectamente. Sancho Panza se levanta, se sienta delante de su casa y ve amanecer. Él está quieto, él está absolutamente quieto, la tierra no se mueve. Y el sol sale y ve Sancho Panza que el sol se está moviendo. Come, merienda, sigue dándole el sol y por la noche pues el sol está allí. ¿Qué se ha movido? Obviamente el sol. Es evidente que lo que se ha movido es el sol. La tierra está tranquilita. Claro. Pero ¿qué sucede cuando Copérnico nos regala en 1543 esta gran obra y empieza a difundirse sus contenidos en la época de Cervantes? Porque claro, no es como Internet hoy en día. La noticia pues va a llevar su tiempo. Pues que como sabéis perfectamente, el mundo está lleno de Quijotes. Entonces, como lo que hay son Quijotes y no Sancho Panza, que ven que lo que se mueve es el sol, todos dicen, no, el sol no se mueve, lo que se mueve es la tierra alrededor del sol. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Y el mundo entero entendió quijotescamente que Copérnico tenía razón. Por tanto, la única gran revolución desde ahí hasta el Big Bang, pues fue esa, la asunción por parte de todos que el sol era el que estaba quieto y la Tierra era, como todos los planetas, los que se movían alrededor del sol. ¿A qué pasó eso? Pues a mí me parece que eso no pasó. Pues claro que no pasó, porque unas semanas antes de que muriesen tanto Cervantes como Shakespeare, Belarmino llama a Galileo y dice, a ver, Galileo, ven para acá, mira, la teoría copernicana hay que condenarla, y está condenada porque es una insensatez, es un absurdo, pero lo que es más grave es que es formalmente herética. Así que te vamos a invitar, Galileo, a que, si no te parece mal, por lo que te pueda pasar, expliques esto como hipótesis matemática. Bueno, eso no pasa nada, ya si el libro de Copérnico pues puede ser de matemáticas y ya está, pero como digas que la realidad es así, lo mismo no te va bien. Así que mira, te informamos de que esto es así y además extendemos la prohibición de que se explique como realidad física a todo el mundo católico. Bueno, en realidad a todo el mundo, pero pretendemos que el mundo sea católico. Y claro, el libro va al índice de libros prohibidos. Bueno, entonces tenemos un problema. Nos lo habíamos puesto muy quijotesco y esto había fracasado. No ha habido revolución copernicana porque la Inquisición lo ha cortado de golpe. Y entonces, por ejemplo, Thomas Kuhn, en ese tratado clásico, la Revolución Copernicana, dice, bueno, en realidad esto no funcionó, lo que hubo es una revolución científica. La Revolución Copernicana, en realidad, fue una transformación de la astronomía matemática que implicó cambios en casi todas las demás disciplinas, ¿no? Y claro, es imposible que una mente sola, nos dice Thomas Kuhn, pues sea capaz de entender todo esto, ¿no? Pero lo que en cualquier caso sí sabemos es que dio lugar a la revolución científica. Entonces ya no vamos a hablar de revolución copernicana en la época, en tiempos de Cervantes y de Shakespeare, sino de revolución científica. ¿Y eso qué es? Bueno, para que no me llaméis pedante, no voy a coger libros clásicos, vamos a ir a Wikipedia, ¿verdad? Y entonces Wikipedia nos va a explicar qué es la revolución científica. ¿Lo estáis leyendo? No digáis mentiras, no se ve, vamos a ampliarlo. Y tampoco me digáis que se ve porque no se ve, vamos a ampliarlo un poquito más. Bueno, y entonces esto es lo que nos dice Wikipedia. La revolución científica fue una época asociada principalmente a los siglos XVI y XVII, la época de Cervantes y de Shakespeare, en que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, medicina y química transformaron las visiones antiguas. Bueno, esto está muy bien, pero ¿dónde están mis matemáticas? ¿No existen las matemáticas? Pues ya se está olvidando Wikipedia, claro que es Wikipedia, ¿qué le vamos a hacer? Y sobre todo, eso sí es importante, nos aclara. Esto de revolución científica es antes de ayer. Esto se le ocurrió en el año 39, qué casualidad, cuando ha sido testigo de lo que ha pasado en nuestra guerra civil y las revoluciones internas. Bueno, pues nos lo dice Alexandre Coiré, porque hasta este momento eso no se le llama revolución científica, ni nadie había interpretado ese periodo, siglos XVI y XVII, como revolución científica. Pero en cualquier caso, ya nos aclara, no caigamos en el adanismo, esto se sustentará en lo que haya sucedido en los siglos anteriores y además se proyectará en los siglos posteriores. Bueno, ¿pero qué es la esencia de la revolución científica? La revolución científica se puede caracterizar por muchas cosas, podemos estar hablando horas, pero no tenemos tiempo, por tres pilares. Primero, hay que experimentar.
Sin experimentación, para eso hacen falta instrumentos, pero por ejemplo no había telescopio hasta el propio Galileo, pues no hay ciencia como la entendemos. Segundo, la metodología basada en la experimentación, formulación de hipótesis, contraste, etcétera, y construcción de teorías. Pues eso nos lo explica un filósofo como Francis Bacon en la época de Cervantes y Shakespeare, ante lo que está pasando en esa época. Tercera clave, lenguaje para la ciencia. Y el lenguaje para la ciencia es el de la matemática. Sí, se recuerda siempre que Galileo dijo: Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático, el Salvatore, 1627. Pero en realidad no dijo eso exactamente. Bueno, vamos a ver, 1623. Vamos a ver qué es lo que dijo. La filosofía natural o de la naturaleza está escrita en ese libro inmenso que se encuentra continuamente abierto ante nuestros ojos. Quiero decir, el universo. Pero que no puede entenderse si no se aplica a uno primero a entender su lengua. Claro, sin un lenguaje para entender ese universo, no lo podemos entender. Y un buen católico como Galileo dice: si Dios ha creado el universo y ha creado el lenguaje de ese universo, ¿qué tiene que hacer él como católico? Pues entender ese lenguaje y darlo a conocer a los demás. Pero nos encontramos con un problema a la época de Cervantes y de Shakespeare. Si se supone que Galileo es el protagonista de todo esto, nos está diciendo en 1623 cuál es el lenguaje. Y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es humanamente imposible entender una palabra. Y yo digo, bueno, pues con círculos, triángulos y rectángulos ya me contaréis que vais a entender. No se va a poder entender el universo simplemente con geometría elemental. Nos hará falta álgebra, nos hará falta análisis, y es evidente que en la época de Cervantes y de Shakespeare nada de eso existe todavía. Bueno, pues eso es entonces lo que nos permite preguntar: ¿la ciencia en la época de Cervantes? Bueno, pues ya lo decía hasta Wikipedia. No podemos hablar de la ciencia como artículo determinado, habrá que hablar en todo caso de las ciencias, porque claro, esto está compartimentado y a cada cual le va a pasar lo que le pase. Pero entonces hay que hacerse más preguntas. ¿Desde cuándo existen las ciencias? ¿Existirían en la época de Cervantes y Shakespeare las ciencias? ¿Pero qué son las ciencias? Porque si no sabemos qué son las ciencias, ya me contaréis qué historia vamos a escribir. Y por tanto hay que hacerse una pregunta. Dado que en la cueva de Altamira, conferencia que dimos hace un año más o menos, estaba claro que mezclaban pigmentos, pero a nadie se le ocurriría decir que había químicos. Utilizaban tendones, ligamentos para hacer, pues eso, ropas, instrumentos, pero a nadie se le ocurriría decir que había biólogos. Pues habría que preguntarse cuándo un campo del saber puede considerarse científico. Y por tanto, ¿de verdad había ciencias en la época de Cervantes? De nuevo entonces, ya tenemos todos los prólogos escritos, podemos empezar a construir la historia de todas las ciencias. Y empezamos con un modelo, claro, el de la primera de las ciencias, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la historia de la matemática. ¿Cuál es el objeto historiable en este caso? Y digo, pues profe, pues está claro, la matemática. Muy bien. ¿Y qué es la matemática? Bueno, ¿qué cosas pasan? Perdón, yo lo había quitado el sonido. Le he quitado el sonido, pero también el sonido. No entiendo por qué. Ah, claro, le he quitado el sonido, pero no le he quitado la campanita del llamar. Y queda grabado. Bueno, perdón. Y entonces decimos, bueno, muy bien, vale. ¿Y entonces qué es la matemática? Pues profe, una ciencia, ¿qué va a ser? Vale, ¿y qué es una ciencia? Pues lo acabamos de ver. Los colegas matemáticos, el primer día que entren en clase los alumnos, le van a explicar lo que es una ciencia. ¿Qué es la matemática como ciencia? Es un conjunto de teorías. Y una teoría matemática es un sistema hipotético deductivo, es decir, axiomatizable y expresable mediante esa estructura que han inventado los matemáticos. Tiene que tener una estructura coherente donde los conceptos no aparecen por arte de magia, como en las tertulias de la tele, sino tienen que estar todas integradas en un sistema coherente, ¿vale? Entonces la pregunta capital es: ¿cuál fue la primera teoría matemática? En el momento en que tuviésemos la primera teoría matemática, ya tendríamos la matemática como ciencia. Claro, ¿y eso cuándo sucedió? Pues con los elementos de Euclides. Y por tanto, cabe preguntarse, pues si la primera teoría matemática no surge hasta el siglo III a.C. con Euclides, lo anterior no lo podemos llamar propiamente matemática. Bien, y entonces esa es la cuestión. Vamos a ir reconstruyendo. Vamos a Egipto y Mesopotamia. Y por eso yo no empiezo las conferencias como todo el mundo, empezando cronológicamente, porque esto es matemática. Es decir, la colección de recetas, de problemitas concretos referidos a medidas concretas, sin ninguna generalización, sin ningún algoritmo, por supuesto, sin ningún enunciado general, ¿es propiamente matemática? No lo es todavía. De hecho, hasta Tales de Mileto, siglo VI antes de Cristo, no reconocemos que alguien, un intelectual, un científico, un filósofo, enunciase un enunciado general, una proposición general que ni siquiera llegó a demostrar.
Las primeras proposiciones generales se deben a Tales. Desde Mesopotamia y Egipto hasta Tales no hay ni un solo enunciado general. Anda, parece que Tales introduce un cambio radical en lo que es la formulación, la conceptualización de la matemática. Pero hasta los elementos de Euclides, que habrán perdido otros tratados anteriores, hasta los elementos de Euclides no tenemos una organización propiamente científica de conceptos matemáticos. Empieza como empezábamos en las facultades, enunciando, bueno, le llama definiciones, pero sabemos que no son definiciones, que son esos postulados de existencia. Vamos a admitir que existen, por ejemplo, puntos. Pero nadie va a decir lo que es un punto, porque decir que un punto es lo que no tiene partes, pues es no decir nada. ¿Qué es una recta? Longitud sin anchura. Bueno, ¿y eso qué es lo que es? No, lo que está diciendo es, puedo manejar el concepto como concepto indefinido recta, puedo manejar el concepto indefinido punto. Bueno, cuando ya sabemos de qué vamos a hablar, aunque no lo definamos, enunciamos proposiciones generales, las reglas del juego, los axiomas, postulados generales. Y una vez que tenemos todo esto, pues teorema 1, enunciado y demostración. Teorema 2, lo utilizamos para demostrarlo, pues los axiomas más los teoremas que ya tenemos demostrados. Teorema 3, teorema 4, pues utilizamos todos los anteriores. Teorema 57, pues todos los 56 anteriores. Claro, pues visto así entonces, ya podemos organizar históricamente, como hemos caracterizado o organizado didácticamente, la disciplina que llamamos matemáticas. Ya tenemos una ciencia que podemos estructurar su historia. Vamos a llamarle historia a los desarrollos propiamente científicos que se han dado a partir de que tenemos la primera teoría matemática. A partir de Euclides ya existe la historia de la matemática. Antes de Euclides podemos decir que existe la matemática como ciencia. Pues si no existe la matemática como ciencia, no existe la historia de la matemática como ciencia. Existirá la protohistoria de la matemática, o la historia de la protomatemática. Y si nos vamos a Egipto y Mesopotamia, China, India, etcétera, pues como no hay ni siquiera enunciados generales, le podríamos llamar a eso prehistoria de la matemática, desarrollos anteriores a Tales de Mileto. Una vez que ya tenemos la historia, porque ha empezado en el siglo III a.C., ahora todo lo posterior también lo podemos organizar. Y podemos hablar, por ejemplo, de historia antigua, pues desde Euclides, por ejemplo, hasta Gauss. Historia moderna, pues por ejemplo, de Gauss a Hilbert. Bueno, aquí habría quien opinaría de una manera u otra. Y le llamaríamos historia contemporánea, pues desde Hilbert, por ejemplo, hasta nuestros días. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado historiar la matemática? No mucho, y eso que me he enrollado con prólogos. Pues vamos con la siguiente. Esta es anterior al Renacimiento, a la época de Cervantes y de Shakespeare, ¿verdad? Vamos a dar un salto. Y al salto en cuanto a disciplina total. A las ciencias de la vida, a la biología. Pues nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es el objeto historiable? Hombre, pues profe, pues la biología. Venga, ¿y qué es la biología? Pues profe, una ciencia, ¿qué va a ser? Si estamos aquí con esto. Bueno, ¿y qué es una ciencia? Pues un conjunto de teorías. ¿Y qué es una teoría biológica? ¿Hay algún biólogo en la sala? ¿Hay algún biólogo en la sala? Pues que se lo pregunten a los biólogos, porque yo voy a seguir, porque en cualquier caso nos daría igual, no nos da igual, y lo vamos a ver. Pero la cuestión es, ¿cuál fue la primera teoría biológica? En el momento en que tengamos la primera teoría biológica, comenzará la historia de esa ciencia que llamamos biología, porque hasta ese momento ese ámbito del saber no es científico todavía. Anda. O sea que no existirá, claro, con esta estructura, esta forma de pensar, pues no existirá la biología como ciencia hasta que no tengamos una teoría biológica. ¿Y cuál es la primera teoría biológica? ¿Es del mundo griego? ¿Es del mundo romano? ¿Es de la Edad Media? ¿Del Renacimiento? De antes de ayer. La primera teoría formulada científicamente en el ámbito de la biología está incluida, insertada, la propone Charles Darwin en El origen de las especies, que nos da la primera teoría para los procesos biológicos. Sí, esta es la primera teoría. ¿Por qué? Pues porque la organiza de manera científica. Empieza con una introducción, y bueno, sabe que va a haber un montón de problemas. Y entonces, antes de llegar al núcleo de su teoría, lo que nos hace, no sé si lo veis ahí, bueno, os lo leo, ¿no? Pues un sketch, un prólogo, digamos, histórico, y empieza a continuación para hablar de lo que quiere llegar, la selección natural, la supervivencia del más fuerte, hablando de la variación en la naturaleza. En la naturaleza, pues se dan distintas variaciones. Pero antes de hablar de la variación en la naturaleza, para que lo entiendan todos, dicen, vamos a hablar de variedad o variación en el ámbito doméstico. Si hay un mundo que se entiende en Inglaterra es, digamos, la modificación artificial por parte de los humanos, por ejemplo, de los perros.
seleccionando para que salgan perros salchichas, perros grandes, perros pequeños. Claro, ese mundo, el lector dice, claro, esto es verdad, hay selección artificial. Bueno, pues entonces, después de eso, dice, variación en la naturaleza. Pero ya están convencidos de lo primero, si los humanos somos capaces de hacer variaciones de manera artificial, no se han dado a la naturaleza. Y ese es el siguiente capítulo, por si no lo veis. La lucha por la existencia. Claro, un británico, un protestante, entiende perfectamente, un católico quizá no, pero un protestante entiende perfectamente lo que es la lucha, el premio en la tierra, no hay que esperar al futuro, en el cielo, no, el premio y lo que me merezca, me lo voy a ganar aquí o lo voy a perder aquí, ¿no? Bueno, pues después de todo eso, leyes de la variación. ¿Cuáles serían las leyes que gobernarían esa variación que se produce en la naturaleza? Y a continuación, él mismo, antes de que le critique a nadie, dificultades de esta teoría. Claro. Y después, pues más dificultades. Y después, más consideraciones de instinto, hibridación. Y a continuación, por si hay dudas sobre lo que aporta el mundo de lo vivo, la aportación de la geología, fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, les ha dado una paliza conceptual a los críticos porque nos ha regalado la primera teoría científica de los fenómenos, de los procesos biológicos. Siglo XIX. Entonces, ¿cuándo nace la biología como ciencia? ¿En la época de Cervantes y de Shakespeare? No, en el siglo XIX. Y esta es una teoría del siglo XIX para los procesos vitales. Pero también hay una teoría en el siglo XIX, lo que pasa es que va a necesitar de muchas décadas. No hay un hecho fundacional como es el libro de Darwin, que es, claro, la teoría sobre la unidad de vida. La unidad de vida, la célula. Bueno, pues esto va a empezar con Schleiden y Swan en los años 30 y lo va a culminar nuestro Cajal a final del siglo con la teoría de la neurona. Claro, ese es el cierre de la teoría celular, el completar ese ámbito. ¿Cuándo empieza la biología como ciencia? En el siglo XIX. Y diríais, ¿y no hay ciencia biológica antes? No, habrá en todo caso proto, porque no hay teoría. Por ejemplo, Linneo y su taxonomía de las especies, en principio el árbol que construye sería evolucionista, porque va desde los organismos de menor complejidad hasta los de mayor complejidad, pero él es fijista. Y él asume que ese árbol está creado de una vez por todas y para siempre por Dios. Así que no podemos considerar que eso sea propiamente científico, será protocientífico. ¿Cuándo empezaría entonces la protohistoria de la biología? Bueno, es que no existe ni siquiera el concepto de especie hasta el siglo XVII, transcurridas pasadas unas décadas desde la época de Cervantes y de Shakespeare. Por eso utilizo ese corte, ¿verdad? Porque Rey, por ejemplo, ese tío tan feo, pues no nos proporciona el concepto de especie para las especies vegetales hasta 1686. Pero ¿cómo va a haber ciencia en el ámbito biológico si ni siquiera se están utilizando instrumentos, si no tenemos ni siquiera microscopio? ¿Cómo vamos a teorizar sobre la vida si no tenemos ni siquiera instrumentos como el microscopio, que va a tardar décadas en ponerse en funcionamiento, evolución de lo que Galileo nos ha regalado el telescopio? Claro, hasta como veis ahí, en los años 70 del siglo XVII, no lo tenemos. Claro que hay intentos de que esto sea científico, pero es que de hecho, cosas como por ejemplo la circulación de la sangre, pues Harvey no nos la proporciona hasta la época de Cervantes y de Shakespeare. Bueno, ¿cuánto nos ha llevado construir la historia de la biología? Prehistoria, hasta el concepto de especie de Rey, protohistoria, desde Rey hasta que nos regalan en el siglo XIX las primeras teorías, y la historia de la biología pues empieza en el siglo XIX. ¿Cuánto han sido? ¿5 minutos? ¿8? Pues vamos con la siguiente, vamos con la geología. ¿Veis lo importante que es tener un marco conceptual? Una vez que uno tiene un marco, pues puede funcionar. Vamos con la geología. Pues nos haríamos las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué es la geología, etcétera? Y de nuevo tendríamos que ir a ver cuándo la biología se ha convertido en ciencia. Pues aquí voy a empezar al revés, para que veáis que esto se puede hacer desde el principio o desde el final, para atrás o para adelante. Porque en principio, pues alguien podría decir que Aristóteles fue el primer biólogo, en este caso el primer geólogo. Pero claro, el problema es que la pregunta que se hace Aristóteles y que se van a estar haciendo los que llamamos casi geólogos, pues es quizá errónea, que es ¿cuál es el origen de las montañas? Y entonces el origen de las montañas como pregunta de trabajo es deficiente. Y la respuesta que dan ya ni os cuento. La Tierra no está en el centro exactamente del universo, que está por supuesto, pero no está ligeramente desplazada. Y como en realidad el centro está un poco desplazado, pues la Tierra, la corteza se cae hacia ese punto. Entonces el origen de las montañas está en cómo se ha caído
Entonces ya entran también otras consideraciones, ¿no? El vulcanismo, en fin, todas estas cosas, pero lo que parece evidente es que esto todavía no es muy científico. De hecho, el padre que a veces se llama de la geología, yo diría de la protogeología, o el origen de la protohistoria de la geología, pues sería Steno, que empieza a hacerse preguntas ya así razonables. Cambiar la pregunta es muy importante, es muy pertinente, por impertinente que a veces sea, porque Steno empieza no a preguntarse cuál es el origen de las montañas, sino de qué están hechas las montañas. Y entonces ese concepto de fósil como lo que está enterrado, fosa, lo que está enterrado, no tiene por qué ser eso que está enterrado, haber tenido origen animal, los fósiles que llamamos normalmente, las rocas de las que se componen las montañas serían fósiles también porque están enterrados, ¿no? Pero lo importante es eso, cambia la pregunta y las respuestas ya sí pueden ser más científicas. Pero no ha construido todavía una teoría. Va a hacer falta que intervengan por Werner, Hutton y otros muchos científicos debatiendo sobre si el diluvio es el origen de los fósiles. Bueno, claro, preguntas y respuestas que no son científicas. ¿Cómo va a ser el diluvio el origen de si no hay ni siquiera diluvio? Bueno, todas esas cuestiones hacen que no se pueda considerar que la geología es una ciencia hasta que se eliminan todas las preguntas que no son propiamente científicas y, por supuesto, se superan todas las respuestas que no son científicas. Bueno, pues ¿cuándo podemos considerar que tenemos el libro fundacional de la geología como ciencia? Pues cuando se escribe precisamente ese libro que no existía, Principios de Geología. Evitamos a Dios como interviniente con diluvios, etcétera, estudiamos con las preguntas propiamente científicas y buscamos respuestas propiamente científicas. Lyell, Principios de Geología. Aquí podemos situar el comienzo de la geología como ciencia. De Steno hasta Lyell, la casi proto-geología, porque ya hay preguntas razonables y las respuestas empiezan a ser razonables también. Pero claro, antes de Steno, si las preguntas estaban equivocadas y las respuestas pues no podían estar más que equivocadas, podemos llamarlo prehistoria de la geología, porque permitió, por supuesto, ir construyendo conocimiento que en el momento en que con Steno y posteriores las preguntas empiezan a ser razonables, podemos ir yendo hacia esa geología como ciencia. Oyentes de Tres Cantos, ¿cuánto nos ha llevado construir la historia de la geología? Ha sido 4 minutos, 3, antes eran 5, ya van menos. Venga, pues vamos un poquito más adelante. Vamos a hacerlo en 55, ya está revisado. La química como ciencia. Pues aquí vamos a empezar otra vez como habíamos dicho. ¿Cuándo se decide que la química es propiamente científica? Pues obviamente no lo va a ser cuando hacemos unos conjuros y además de hacer borbotones y quemar y hervir sustancias y buscar piedras filosofales y buscar elixires de la eterna juventud. No, cuando teorizamos. Y sobre todo cuando hacemos algo muy importante, cuando medimos. Es decir, cuando esas reacciones, esas sustancias que estamos mezclando, pues estudiamos si cuando acaba la reacción, sumando, reuniendo, pues volvemos a tener lo que teníamos. Ley de conservación de las masas. Una serie de leyes que, bueno, de una manera u otra van unos y otros aportando, pero que sobre todo se integran en el que nosotros normalmente consideramos el padre o el origen de la química como ciencia, Antoine de Lavoisier. Con él y con todos estos libros y otros artículos vamos a poder decir que ya la química es propiamente científica, porque se ha matematizado, porque ya no estamos hablando solo de experimentación, sino estamos hablando de elaboración de hipótesis, de formulación de leyes matemáticas, de comprobación matemática de la certeza de esas predicciones teóricas en principio, de la medición de los resultados. La química como ciencia se entiende que nace con Antoine de Lavoisier. Bueno, pues vamos hacia atrás, pero ya muy rápidamente. ¿Dónde podemos situar de nuevo el comienzo de la química como algo ya camino de la ciencia propiamente dicha? Pues por ejemplo, y aquí no son muchas décadas, en Robert Boyle. ¿Boyle qué hace? Pues Boyle nos regala un libro que se titula precisamente El químico escéptico. No es fundador de la química como ciencia, pero establece un criterio. Tenemos que dejar de hacer alquimia y tenemos que hacer ciencia. Tenemos que empezar a ser escépticos. No podemos creer en conjuros, etcétera, sino tenemos que hacer ciencia medible.
y nos regala pues la ley de los gases, lo habéis oído todos, lo recordáis de vuestro bachillerato, la ley de Boyle-Mariotte, etcétera, porque son las primeras formulaciones matemáticas de lo que le sucede al mundo químico. ¿Ya tenemos teorías? ¿Ya tenemos un engranaje químico completo? No. Van a faltar unas décadas y vamos a necesitar a Lavoisier. Pero están estableciendo la realidad necesaria. Matematización y olvidarnos de lo esotérico, de lo religioso, de lo, pues eso, alquímico. Esa es la clave. El tránsito de la alquimia a lo que será la química lo tenemos en Boyle y otros de su época. Pues ya está. Prehistoria de la química, desde Altamira mezclando pigmentos para pintar cuevas, perfecto, pero no le vamos a llamar químicos a los prehistóricos pintores de Altamira. El cambio de la prehistoria a la protohistoria con Robert Boyle, y la protohistoria que dura hasta que Lavoisier pues nos regala todos esos, bueno, entre medias hay otros por supuesto, pero todos esos compondrían esa fase que llamamos la protohistoria de la química. ¿Qué os parece? Me ha ido mal la cosa, ¿no? Hemos tardado todavía menos. Bien, entonces, ¿qué es esto de las ciencias en la época de Cervantes? Pues parece que no había muchas ciencias en la época de Cervantes. Parece que desde el mundo griego lo que es la Edad Media es una travesía por el desierto. Porque, de verdad, podemos hablar... Claro, la época de Cervantes lo llamamos, y Shakespeare lo llamamos el Renacimiento. Pero eso quiere decir que le hemos puesto el prefijo re al nacimiento, al lexema nacimiento, es decir, renacimiento europeo, como si Europa estuviese naciendo otra vez. Pero ¿existía Europa? Claro, si nos vamos, por ejemplo, a este momento, finales del siglo II, principios del siglo III, ya de nuestra era, ese es el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano es tan africano y asiático casi como, queremos llamar Europa. Porque ya ves, la Alemania, Polonia, por supuesto los países escandinavos, Irlanda, que os voy a contar. Claro. ¿Pero qué ciencias tenemos en esa Edad Media? Pues en realidad en esa Edad Media lo que tenemos es residuos de lo que llamaremos después el quadrivium, que es lo único que queda asociado a las escuelas catedralicias. Porque ciencia, pues nada, un poquito de geometría, un poquito de astronomía, pero básicamente para calcular la fecha de Pascua y poco más, música, aritmética, etc. ¿Existe Europa en lo que llamamos la Alta Edad Media? ¿Qué carácter tiene? Lo que existe es la cristiandad, en todo caso, y por reacción a lo que tenemos, que no es la cristiandad, pero Europa como entidad cultural, pues tampoco parece mucho que exista, ¿no? Y lo que sí parece que estaban ahí es pues, proporcionando en estas escuelas catedralicias un tránsito hacia los estudios generales y después hacia las universidades, donde básicamente lo que se explica que es el quadrivium. No hay mucha más ciencia de todas esas que luego, según Wikipedia, van a surgir en la época de Cervantes y de Shakespeare, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar, ¿ha habido renacimiento o lo que tenemos que buscar es el nacimiento de Europa? Y entonces nos preguntamos de nuevo, claro, cuando se hace historia, pues todos estamos pensando en todas esas otras disciplinas. Pero ¿por qué no historiamos desde la primera de las ciencias, desde la única que existe en esta época, que es la matemática? Y entonces tendremos que descubrir y hacer orgullo patrio los españoles que en realidad, si lo queremos llamar así, el primer nacimiento científico, el primer renacimiento, se da en la península ibérica. ¿Qué es el renacimiento? Coger a los clásicos, traducirlos del griego, del árabe al latín y distribuirlos por Europa. Bueno, pues para eso no hubo que esperar al 400 y el 500. Ya en el siglo XII y XIII, a medida que la frontera entre los reinos peninsulares iba bajando hacia el sur, pues iban existiendo árabes, judíos y cristianos coexistiendo en las escuelas de traductores, traduciendo a los clásicos del árabe o del griego al latín y distribuyéndolo por Europa. A Euclides ya lo tenemos a principios del siglo XI, a finales del siglo XI y principios del siglo XII. Al-Khwarizmi, una matemática que no existía en el mundo griego, lo tenemos en el siglo XII. Aristóteles, que va a ser el fundamento en gran parte de la escolástica medieval y demás, pues también lo tenemos gracias a las traducciones que se hacen en la península ibérica. Y sobre todo Arquímedes, que va a ser importantísimo para poder crear un matémata aparte de los 4 que se dan en el quadrivium. Lo tenemos en el siglo XIII también, claro. Y esto es capital, porque si hemos dicho que el tránsito del Renacimiento a la Edad Moderna se va a dar con Galileo, pues resulta que Galileo, en sus 2 nuevas ciencias,
lo que va a integrar van a ser, por ejemplo, obras textuales de las espirales de Arquímedes como sus teoremas del movimiento. Y de la Edad Media, lo que va a introducir, pues por ejemplo, son consideraciones de Thomas Bradwardine hechas en esa parte que llamamos nada más que matemáticas, porque es lo único que hay. Y va a introducir lo que el obispo francés, Oresme, introduce sobre la variación de las cualidades. Y entonces ya vamos viendo cómo Europa va a ir naciendo, a la vez que va a ir naciendo la ciencia, al difundirse todo esto desde la península ibérica al resto de Europa. Pero este no es el renacimiento que conocemos, este es un renacimiento que tenemos que reivindicar los españoles. El primer renacimiento, el primer camino hacia el nacimiento de Europa, con la ciencia, va a venir hecho desde la península ibérica. Pero claro, se hace desde la matemática. Y tenemos que historiar desde la matemática, no desde la física, que como estáis viendo todavía no hemos podido construir su historia. Hemos hablado de la matemática que existe hasta la época de Cervantes y de Shakespeare, y hemos hablado de todas esas otras ciencias que nos decía Wikipedia que teníamos que historiar, que como habéis visto son posteriores, muy posteriores a la época de Cervantes y de Shakespeare. Claro. ¿Qué pasa en este renacimiento, en la época de Cervantes y de Shakespeare? Pues que se va, en este segundo renacimiento, a coger las obras de Dioscórides y se le va a dar una nueva visión. Se va a trascender. Se va a coger a Galeno y se va a trascender. Mattioli o Vesalio van a ir más allá. También los matemáticos nos van a producir esa transición desde el clasicismo griego hacia lo nuevo, los renacentistas. Se van a coger los elementos de Euclides y Tartaglia les va a dar pues un nuevo enfoque con eso que hemos traducido en la península ibérica al añadir la visión de los árabes, del álgebra de los árabes. Y claro, se va a producir algo muy distinto también, muy novedoso. Ptolomeo, que se suponía que era la referencia absoluta en geometría y astronomía, el que estableció que, por supuesto, la Tierra estaba en el centro, se demuestra que está equivocado. En geografía está equivocado. Sus mapas del mundo, también desde la península ibérica, desde el puerto de Santa María, introduciendo cosas que no había en su mapa, como América, nos demuestra que Ptolomeo estaba equivocado en geografía. Y, por tanto, podemos asumir que ¿por qué no va a estar equivocado en astronomía también? Claro, es decir, que se puede ser Quijote también en astronomía e intentar trascender del sistema geocéntrico al que conocemos heliocéntrico. Claro, Europa va a nacer, no renacer, va a nacer y lo va a hacer en esa transición que nos va a permitir reconstruir el resto de las ciencias. ¿Cuándo? Cuando exista el lenguaje para poder hacer lo que Galileo ha dicho que hay que hacer, entender la obra de Dios, que solo se puede entender utilizando el lenguaje de las matemáticas. Y eso va a ser la época de Cervantes y de Shakespeare, cuando también desde la península ibérica se ha introducido el sistema indoarábigo de numerales y lo vamos a ir desplazando al sistema de los ábacos basados en los números romanos. Cuando sacerdotes, prioritariamente, mundo escolástico, etcétera, va a trascender y van a ir introduciendo la posibilidad, por ejemplo, de ir hacia el lenguaje algebraico, la formulación de leyes en forma de ecuaciones. Pero ¿cómo vamos a formular nuevas leyes para ámbitos del saber como la física si ni siquiera teníamos, hasta como veis ahí, el siglo XVI, símbolos como la suma o el más o el menos? ¿Qué ley vamos a poder construir? Esto es lo que nos va a dar la época de Cervantes y de Shakespeare. Van a existir europeos que van a coger el conocimiento de los griegos y le van a dar, con la ayuda de lo que han traducido de los árabes, un lenguaje, el lenguaje del álgebra. Lo haga Cardano o lo haga Tartaglia. Y va a culminar con François Viet a finales del siglo XVI, principios del XVII, época de Cervantes y de Shakespeare, cuando nos regala el Tratado Logística Especiosa, es decir, cómo vamos a poder formular igualdades entre medidas de las magnitudes que intervengan, no solo relaciones de proporcionalidad, que era lo que había en los elementos de Euclides. Si solo podemos formular relaciones de proporcionalidad entre las cantidades de las magnitudes que están interviniendo y no podemos igualarlas tomando medidas, no vamos a poder construir ciencias matematizadas. De hecho, el primer tratado que podemos leer hoy
porque tiene ya la misma formulación algebraica, tendrá que esperar hasta cuando pues nuestro Galileo se está muriendo. 1637, le queda poco tiempo ya a Galileo, porque recordad que murió en el 42, que es la geometría de Descartes. El primer tratado que se escribe ya con el lenguaje algebraico que permite formular matemáticamente en principio las relaciones entre medidas de magnitudes, al menos geométricas. Claro, y esto entonces nos dice, ya Paco, te toca empezar con la física, porque en general no se historia desde la matemática, no se filosofa sobre la ciencia desde la matemática, se hace desde la física. ¿Por qué no nos construyes ya de una vez que nos tienes pendiente la historia de la física? Pues porque necesitábamos decir esto, que no existe la física en época de Cervantes y de Shakespeare. Porque si nos hacemos todas esas mismas preguntas que nos hemos hecho para el resto de las ciencias, tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo tuvimos la primera teoría física con conceptos indefinidos, con axiomas, con... Pues no lo tuvimos hasta los principios de Newton de 1687, bien pasada la época de Cervantes y de Shakespeare. Porque si cogemos los tratados de Galileo, vemos que solo habla de relaciones de proporcionalidad y en realidad simplemente está hablando de cinemática. No existe la magnitud-fuerza, no existe la magnitud-masa o cantidad de materia y por tanto, ¿qué física va a explicarnos? No hace más que cinemática. Claro, y eso es 1687. Cuando nos leemos el original, pues vemos cómo Newton escribe como los elementos de Euclides. Conceptos indefinidos y axiomas, pero con una deficiencia y con un problema. Es verdad que nos va a hablar del espacio y del tiempo, es verdad que sus axiomas los va a formular, pero no busquéis esa ecuación, porque no la vais a encontrar. Aunque Descartes desde 1637 nos ha regalado el lenguaje algebraico, aunque el mismo Newton, en controversia con Leibniz, nos está regalando los comienzos del análisis, no vamos a encontrar formulaciones analíticas en ecuaciones, ni una sola ecuación vamos a encontrar en los principios de Newton. De hecho, la primera ley física, la ley fundamental de la dinámica, se va a formular por primera vez en como veis ahí, 1752, por Leonhard Euler. Hasta ese momento no tenemos el fuerza igual a masa por aceleración, además con discriminación espacial, es decir, escrito en las tres direcciones espaciales, que hicieron que el propio Euler entendiese que había descubierto un nuevo principio de la mecánica. No, el principio estaba en 1687, la ley fundamental de la dinámica. Lo había hecho Newton, pero lo había expresado retóricamente y como relaciones de proporcionalidad entre las cantidades de las magnitudes que intervenían, no como igualdad entre las medidas de esas cantidades. Claro, así que ahora ya podemos analizar de otra manera. Sí, la física será una ciencia y estará organizada como ciencia propiamente científica cuando tengamos claro cuáles son las magnitudes primarias, cuáles son los axiomas de la teoría y cuando organicemos matemáticamente bien esa disciplina. Es decir, si queremos decirlo de verdad, aunque no se formule matemáticamente, con Newton. Hasta Newton no empieza la física, no tenemos una teoría física bien organizada. Si queremos ser estrictos, de eso va a ser una transición desde Newton hasta Euler, cuando ya por fin tenemos esa primera ley de esa primera teoría formulada. Galileo no es el comienzo de la física. Si queremos decirlo así, es el comienzo de la protofísica o la protohistoria de la física. Y antes de Galileo, prehistoria de la física. Porque si una ciencia como la física es un conjunto de teorías, la primera teoría no la tenemos hasta Newton y no se formula matemáticamente del todo hasta hoy. Bueno, y nos quedaba la astronomía. Así que vamos con ella. Y podemos empezar con los griegos y volvernos locos con lo que dicen pues Platón sobre los griegos, cuál sería el concepto de astronomía, pero en realidad lo que tenemos claro es que la astronomía se basaría para ser una ciencia en observar lo que pasa por ahí fuera. Y eso lo podemos hacer directamente mediante instrumentos. Pero lo siguiente es estudiar matemáticamente eso que hemos observado. Si lo estudiamos con las herramientas que nos proporciona la geometría, la aritmética o la trigonometría, estaríamos haciendo un estudio, digamos, estático. Y las magnitudes que manejamos pues serían longitud, área, ángulo y medio.
Pero podemos ir un poquito más allá y hacer un estudio cinemático, es decir, ver cómo describimos matemáticamente los movimientos, ¿vale? Eso lo hacemos introduciendo unas nuevas magnitudes, tiempo y velocidad. Pero claro, si queremos explicar por qué se mueven los planetas, y si no podemos explicarlo, no tenemos astronomía como ciencia, pues hay que introducir dos magnitudes nuevas, como son la masa y la fuerza. Y entonces esto nos proporcionaría un estudio y lo haría la dinámica. Bien, pues si hacemos esto así, lo vemos así, entonces, pues ¿qué se hicieron en la Academia de Platón? Pues Platón estableció unos postulados, principios de partida. Vamos a estudiar el universo, pero con unas condiciones. Los movimientos tienen que ser circulares y la Tierra tiene que estar en el centro. En época de Platón podemos decir que la astronomía es científica. Claro, entre otros Apolonio, pues con esas condiciones de trabajo nos regala pues, la teoría de ciclos y epiciclos. Pero claro, esos movimientos no se corresponden realmente con la realidad. Entre otras cosas porque ya sabemos que la Tierra no está en el centro, con lo cual no podía funcionar. Ptolomeo va a hacer algo como Euclides, intentar sistematizar todo lo anterior y nos va a regalar su gran tratado, también en 13 libros, donde, bueno, pues de alguna manera sintetiza los conocimientos astronómicos. Pero, ¿le podemos llamar sin prefijos astronomía lo que hace Ptolomeo? Si en realidad nos ponemos a construir cuáles serían los movimientos de los planetas se tendrían que estar moviendo así. Y hoy podemos hacer una observación y ver a Marte aquí. Pero desde luego, dentro de una semana, no va a estar donde esta supuesta teoría dice que tiene que estar. De hecho, tenemos que dar un salto en el tiempo mucho más allá de la época de Cervantes y de Shakespeare para encontrar un criterio, que a mí me parece razonable, de cientificidad. Porque se supone, esto debió pasar, que Laplace le había regalado a Napoleón, que era un hombre muy culto, los militares franceses, bueno, también los españoles de esa época, eran muy cultos, de los más cultos de su país, y podía leer, entre conquista y conquista, podía leer tratados. Y se supone que Laplace, pues le regaló, no se sabe muy bien si el sistema del mundo, que tiene pocas ecuaciones, y para una vida como tan ajetreada como la de Napoleón, era más probable que fuese ese, pero podía ser el primer volumen de su Mecánica Celeste. Cualquiera de los dos podía ser, pero claro, leerse la Mecánica Celeste lleno de ecuaciones, pues le hace falta un lápiz y un papel, ¿no? En cualquier caso, fuese uno o fuese otro, Lagrange nos cuenta lo que pasó en esa situación, ¿no? Que Napoleón le dice a Laplace, a ver, venga usted para acá, porque me ha regalado un libro maravilloso, porque habéis escrito un libro extraordinario sobre el sistema del universo, pero en él no habéis mencionado ni una sola vez a su creador. Y se supone que le contestó Laplace, señor, es que esa hipótesis no la he necesitado. ¿Estáis oyendo? Hasta ese momento hacía falta esa hipótesis nada científica para explicar el movimiento de los planetas. Por ejemplo, podemos considerar que la astronomía, que se supone que desde que Platón estableció sus primeras condiciones allá por el siglo IV a.C. hasta 1800, hacía falta un creador para que los planetas se moviesen bien. Pero no estamos en fantasía. Es que si leemos el tercer libro de los Principia de Newton, el sistema del mundo, en principio pues estaría regalándonos la ley de la gravitación universal, pero está ahí. No lo veis, pero da lo mismo. Estáis viendo que no hay ninguna ecuación, que está hablando de los planetas circunjovianos, etc. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que ni aún así funcionaba el sistema. Y hace falta un universal ruler, un ser eterno, el supremo God, porque si no, no funciona. Si eso es así, si la variable Dios es imprescindible hasta 1800, ¿podemos considerar que la astronomía era científica antes de 1800? A mí me parece que no. Pues ya tenemos otra vez. A partir de 1800, la astronomía ya es una ciencia. ¿Con Newton es casi ciencia? Sí, pero todavía necesita Dios. Bueno, pues la protohistoria de la astronomía la podemos situar, por ejemplo, en Newton. Bueno, si queremos, en Kepler, cuando nos regala sus 3 leyes. Bueno, eso ya daría igual. Lo que está claro es que la historia de la astronomía como ciencia no puede empezar antes de 1800 porque todos utilizan, Kepler sobre todo, la necesidad de que exista esa variable Dios, que no puede existir. Galileo, ¿que ha hecho observaciones? Bueno, pues también puede situarse, si queremos, en la protohistoria de la astronomía. Con lo cual, de acuerdo. Kepler, Galileo, donde queráis. Pero esa etapa protocientífica. O, si no, ponemos el origen de la protohistoria de la astronomía en donde estábamos empezando, en Copérnico, y esa revolución radical
situando al Sol en el centro del universo, del sistema solar, el universo de entonces, el cosmos de entonces, y todo lo anterior, prehistoria de la astronomía. Pues esa podría ser una organización, ¿verdad? Pero lo hacemos desde otra perspectiva, más completa, más filosófica. Podemos llamarle historia de la astronomía a la etapa de estudio matemático de los astros y sus movimientos, desde que la mecánica celeste hace innecesaria la hipótesis de Dios hasta el presente. Vale. Protohistoria, la etapa de estudio de los astros y de sus movimientos con esas herramientas que decíamos al principio, las herramientas de la geometría y de la cinemática. Y desde luego prehistoria, pues esa etapa en que observamos y tratamos precientíficamente los astros y sus movimientos. ¿Cuánto hemos tardado en historiar esta ciencia? Bien poquito. ¿Qué podemos hacer a continuación? Pues aplicar este mismo modelo al resto de las ciencias. Los economistas de la sala, ¿vuestra ciencia de economía es una ciencia de verdad? No respondáis. Buscad un criterio de cientificidad. ¿Había trueques en Altamira entre los de la cueva de Altamira y la cueva del Castillo? Seguro, porque han aparecido conchas en sitios donde no hay. O sea que había comercio, pero ¿la economía había nacido allí? No. La pedagogía, donde en mi facultad hay muchos pedagogos, dicen que es una ciencia. Bueno, está claro que hubo enseñanza y transmisión de conocimientos, pues en Altamira, por seguir con la idea. Pero ¿ha alcanzado ya la pedagogía ese rango científico? ¿Cuál es el criterio de cientificidad? ¿Cuándo podemos poner un corte de hasta aquí prehistoria, pero aquí ya empieza la protohistoria y aquí ya sí que es historia porque ya es científico? Pues lo podemos aplicar a todos y cada uno de los ámbitos del saber. Pero tenemos que ir terminando, porque yo me había comprometido a 55 minutos. Está claro que Copérnico, comienzo de la época de Cervantes y Shakespeare, es un corte importantísimo. Nos ha servido para ver que sí, empieza una nueva época, una nueva forma de pensar. Hemos visto que la época de Cervantes y de Shakespeare nos ha proporcionado por primera vez la evidencia de que sin experimentación, sin instrumentos, no vamos a poder construir ciencias. Sí, matemáticas sí, pero el resto de ellas no. Hemos visto que la matemática es la clave para que, por ejemplo, la química se convierta en ciencia. No os cuento la física. Y, por supuesto, sin estudio estadístico, Darwin no hubiese formulado su teoría de la evolución. Está claro que la época de Cervantes y de Shakespeare nos proporcionó esa forma de pensar científicamente. El método científico se puede formular y lo seguimos manteniendo gracias a que durante la época de Cervantes y de Shakespeare pues se producen todos estos cambios que hemos visto. Sí, décadas después, y gracias a eso se va a transicionar de la prehistoria de la química, o en este caso de la química, a la protohistoria de la química. De la prehistoria de la biología a la protohistoria de la biología. De la prehistoria de la física a la protohistoria de la física. Todo esto va a suceder durante la época de Cervantes y Shakespeare, y antes de eso la única ciencia que existía era la matemática. Esto nos decía un hombre muy culto de nuestra tierra, Cervantes. Estas eran las ciencias y no las que os he contado para un hombre culto de nuestra tierra hispánica. Sí, éramos los reyes del mundo. Pero en realidad, las ciencias que proporcionábamos y que no nos cuentan nunca, era por ejemplo la que proporcionaba Nicolás Monardes en su historia medicinal. Un tratado, que probablemente conozcáis, donde nosotros los españoles, gracias a lo que aprendíamos en América, más lo que teníamos de la zona europea de nuestro imperio, pues podemos proporcionar al mundo que el resto del mundo no conocían. Y teníamos, por supuesto, a José Acosta, que nos vienen a decir, por ejemplo Humboldt, que lo que llamamos física del globo estaba ya todo en el tratado de Acosta, con un problema, que no estaba matematizado, porque en España no se podía, porque no se podía explicar las teorías de Copérnico, porque estaba la Inquisición trabajando. Por eso nuestra edad de oro es esta, y no es una edad científica. Por eso en esa historia universal que os he construido no hay palabras, no se pueden pronunciar, como decía Chegaray, los nombres de los protagonistas cómodamente por labios españoles. Porque nuestra edad de oro no es la de los científicos, es la de poetas, literatos, etc. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque tenemos tareas pendientes. Hemos construido en 55 minutos la historia de casi todas las ciencias, pero estamos ya en épocas
de historia contemporánea o historia moderna de todas ellas. Los españoles no hemos intervenido apenas en esta historia. Pusimos las bases y gracias a lo que se hizo aquí en la península ibérica, en esa Edad Media, final de la Edad Media, nació Europa a la ciencia. ¿Podremos proporcionar las etapas contemporáneas a todas esas ciencias que hemos visto que no hemos podido contribuir hasta ahora? Pues lo mismo nos da para otra conferencia dentro de 50 años. Porque lo que es hoy, solo me queda decir, colorín colorado, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. A partir de ahora, si queréis, es que se va a acoplar igual, Isabel. Pues se abre el turno de palabra. Si queréis preguntar alguna cosa. Me ha gustado muchísimo tu charla y la síntesis que has hecho de todas. Parecía imposible que lo pudieras conseguir, pero lo has hecho y ha sido muy ameno. Yo quería preguntarte, hace tiempo leí un libro sobre el impacto que tuvo el libro del poeta romano Lucrecio, de Rerum Natura, que parece que se perdió durante toda y apareció en la Edad Media o antes del Renacimiento en algún monasterio, no sé si en el norte de Italia o en Alemania. Parece ser que en ese libro ya se eliminaba la hipótesis de Dios. Yo no lo he leído, desde luego, pero la referencia era que en ese libro se explicaba en un poemario, en forma de... las relaciones entre las cosas en el universo y tal, sin recurrir a Dios, como hemos visto, por ejemplo, que Newton habla de Dios por todo. Y parece que tuvo bastante importancia después en el desarrollo de este tipo de pensamiento, en el cual la hipótesis de Dios ya quedaba, no condicionaba las observaciones que se hacían de la naturaleza. No sé si tienes alguna información sobre ello. Bueno, yo conozco la existencia de ese libro, pero tampoco me lo he leído, no he tenido tiempo. No se puede saber de todas las ciencias, aunque se pretenda resumir, pero lo que sí permite este modelo es, como tú muy bien dices, ir ahora e ir integrando en esta estructura pues a Lucrecio o a San Agustín, que no lo he mencionado tampoco, reinterpretar lo que nos dicen que dijo San Agustín, que parece que criticó a los matemáticos por introducir al diablo en el mundo del conocimiento, cuando no dijo eso. Se refería, por ejemplo, a los adivinos que utilizan la astrología, que muchas veces también cuando se construye la historia de la ciencia pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque son muchos tópicos y lo mismo que se pueden malinterpretar a Lucrecio, pues se malinterpreta lo que dice Agustín. Me queda como tarea integrar en este marco a Lucrecio, lo tengo integrado a Agustín, aunque hoy no he hablado con él para limitarme a los 55 minutos. Los clásicos nos dan muchas claves, pero también hay que tener cuidado cuando los interpretamos. Cuando hablamos del atomismo, por ejemplo, el concepto de átomo en los atomistas griegos no tiene nada que ver con el concepto de átomo actual, sería más bien el de molécula, como la unidad de materia, ¿no? Entonces, los términos hay que situarlos en su contexto histórico y también en su estructura y en su campo. Y es lo que yo he pretendido con este marco. Tú ahora cuando te leas a Lucrecio, pues lo puedes ver desde la geología, desde la física, para ver qué es lo que está diciendo. Aunque pensemos que no es un científico, pero nos aporta y nos ilumina. A mí me queda como asignatura, eso ya está cogido, que tengo que leerme a Lucrecio. Asignatura pendiente, digamos, para la convocatoria de sesión. ¿Alguno más? No, bueno, gracias por la conferencia. Yo te iba a hacer una sugerencia, si me lo permites, y es que en vez de 55 minutos tardes 59 y dejes algún mapa unos segundos más de tiempo para que los veamos, porque nos has pasado tan rápido que en algunos no me he enterado casi de nada. Pero por lo demás, muchas gracias y bueno, me ha gustado muchísimo. Pues muchísimas gracias. En realidad esto queda grabado, o sea que lo bonito de una conferencia es que os anime a repasar cosas, a ir ahí esta noche, o bueno, mañana, Wikipedia, aunque sea, y a ver, esto, como he dicho tantas cosas, pues a profundizar en las distintas cosas que se han ido diciendo, los mapas, por ejemplo, ¿no? Y ver ahora este mapa que he puesto, qué es lo que quería decir.
Sí, la idea es eso, estar en 55 para no pasarse y no aburriros, y que no empiece a cabecear la gente y tenga que gritar más de la cuenta, que cuando grito es para eso, entre otras cosas, pues si alguien está sufriendo, pues... Y además es que la mascarilla no permite la comunicación, no estáis viendo mi cara en la broma que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la que yo quiero que hagáis. Os he pinchado a la curiosidad. Yo intento provocar en general y provocar a que sigáis estudiando y pensando más en particular. Pero pensé que me ibas a hacer alguna consideración más crítica, que mejorase esto, porque, digamos, como la conferencia esta la voy a dar más veces seguro, pues así aporta, me ayudáis un poquito, matizo, corrijo, cambio. Bueno, seguro que si hay cosas mejorables, y bueno, pues aunque sea en privado, pues luego me mandéis un email o me lo decís, lo que yo pueda mejorar de esto para las siguientes, pues mejor, claro. ¿Qué tal, padrino? Muy bien, es mi ahijado. Muchas gracias, muy interesante. Yo tengo dos cosas. La primera es una sugerencia para al final de la presentación tener un mapa temporal en el que se puedan ver todas las ciencias una contra otra y ver cómo se comparan los distintos puntos. Y la segunda es más una pregunta de curiosidad, que es sobre si este marco lo has establecido tú, lo has adaptado o cómo de comulgado está o extendido. Muy bien, fenomenal, muchísimas gracias. Así da gusto tener un hijo político, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. La primera parte, fenomenal. Hemos hecho un ejercicio donde hemos visto que la época de Cervantes y Shakespeare proporciona un cambio, un corte, y por tanto, pues si ponemos la matemática, ya existe antes de la época de Cervantes y Shakespeare, y todas las demás, pues no. Y unas serán del 17, otras del 18 o incluso del 19. Eso lo hemos visto, o sea que es muy sencillo. Muchas gracias. Como tarea, esta noche, si tienes un rato, me lo mandas en un Word o en un... porque te lo has aprendido perfectamente, o sea que eso ya. Y lo segundo, como también está mi hermana aquí, pues, que es vecina también, vecina vuestra, compañera aquí de Tres Cantos, este modelo yo lo aprendí de nuestro padre y maestro, que nos dirigió nuestras tesis doctorales, que lo habían preparado para, digamos, la parte de filosofía de una teoría física, él es físico, pues lo que tiene efectivamente es una formulación. Pero ¿qué antecedentes conceptuales tiene? Claro, porque, por ejemplo, la mecánica newtoniana, ¿no? Hay una serie de conceptos, el concepto de espacio absoluto o de tiempo absoluto, eso no es propio de la teoría física, es algo que está en la prototeoría, ¿no? Y lo mismo con la preteoría, los conceptos matemáticos, álgebra, análisis, las herramientas matemáticas que necesita esa teoría no son propias de la teoría, son de la parte previa que tenía. Entonces, la segunda tesis que yo hice fue intentando resolver un problema histórico, que era la construcción de la historia del análisis dimensional, una parte de matemática aplicada a la física, que tenía montones de autores clásicos, de autoridades en esa disciplina, que decían que era imposible escribir la historia de ese campo del saber. Y entonces, ante ese reto, como yo ya era doctor, pues digo, bueno, para entretenerme voy a hacer esta otra, poniendo orden en esto, en lo que es el análisis dimensional. Y la clave estaba en esto. ¿Qué es el análisis dimensional? ¿Cuál es el objeto historiable? Entonces, bueno, efectivamente, inspirado por mi padre, yo pasé de la parte de filosofía de la física a la parte de historia, en este caso de la ciencia, de la física, de la matemática. Determinar el objeto historiable permite construir la historia de ese objeto, sobre todo si entendemos que para construir ese objeto, después el concepto de derivada, concepto de vector, sea el que sea, hasta que no existe ese concepto no empieza su historia, pero el concepto de derivada no necesita una protohistoria. ¿Qué es lo que permitirá que se construya el concepto de derivada? Conceptos anteriores. Y para llegar a ese protoconcepto hace falta un preconcepto anterior, una serie de preconceptos anteriores que permita ir construyendo con protoconceptos finalmente el concepto de derivada o de integral. Entonces sí, esa es la estructura, y nos acordamos de tu abuelo y nos acordamos de nuestro director de tesis. La inspiración fue él y yo lo que hice fue adaptarlo a la historia. Sí. Pero que en realidad esto lo tenéis, y también lo tengo escrito, en la propia organización, por ejemplo, de nuestro Museo Arqueológico Nacional. Está la parte de prehistoria, y el problema es que despilfarran, pero no es nuestro museo, son los historiadores, y yo les he propuesto que hagan un cambio, y que si solo tenemos dos prefijos de antelación, pre y proto, que lo enriquezcan. No podemos llamar protohistoria
a 4 siglos, a la edad de los metales en la península ibérica, y llamarlo protohistoria a la época en la que la península ibérica, en general en Europa, no se escribe. Empiezo de nuevo. Llamamos final de la prehistoria a la aparición de la escritura. La historia empieza cuando se empieza a escribir, ¿no? Vale, entonces, si no se escribe prehistoria, si se escribe historia. Eso pasa en Mesopotamia, en Egipto, pues desde el 3000 a.C. más o menos, ¿no? Pero el resto de los territorios, ¿qué sucede? En Egipto y Mesopotamia se escribe, después en fenicios y griegos se escriben, pero en la península ibérica no. Pues a esos siglos donde existe la escritura, pero en la península ibérica, en Francia, en Inglaterra, no existe, pues le vamos a llamar protohistoria. 4 siglos, 5 siglos. Hombre, yo creo que... Yo entonces digo que no. Que si la clave está en escribir, es una capacidad que tiene nuestra especie desde que es especie. Otra cosa es que en cada territorio se manifieste de una manera o de otra. Entonces, en las cuevas se pintaba, en el arte mueble se registraba simbólicamente. ¿Por qué decimos que la escritura nace en Mesopotamia? Porque esos pictogramas, que artísticamente son más pobres que lo que aparecen en muchas cuevas de la zona franco-cantábrica, se van transformando en combinaciones de cuñas. Como sabemos lo que significa la escritura en esos territorios, cuando en la época de Alejandro Magno, que conquistan toda esa zona, vamos hacia atrás y podemos recomponer esos pictogramas como origen de la escritura. Pero es porque ha habido un corte, hay discontinuidades en el registro, porque esos pictogramas encontramos dibujos parecidos en las cuevas, en abrigos rocosos y demás. De hecho, esas capacidades de escribir ya las tiene nuestra especie desde que surge en África. Otra cosa es que en cada zona de la Tierra han aparecido las escrituras en unos momentos determinados, pero la capacidad ya la teníamos. Si teníamos esa capacidad porque los descendientes de los que se fueron de África empezaron a escribir en un determinado momento, y los descendientes de los que no salieron de África también han llegado a los mismos desarrollos, es porque esas capacidades las teníamos antes de salir de África. Si la clave está en que descendientes de unos y de otros tienen la misma capacidad, las tenían en el momento en que surgió nuestra especie en África hace 200.000 años. Era una cuestión de tiempo que empezasen a escribir. Yo digo, pues si eso es así, llamémosle prehistoria de la humanidad desde que surge el género Homo hasta que aparece nuestra especie hace unos 200.000 años. Llamémosle protohistoria de nuestra especie desde que aparece nuestra especie, que ya tiene la capacidad de escribir, pero todavía no lo ha descubierto, pero tiene esa capacidad hasta que escribimos 3.000, 3.500 antes de Cristo. Y llamémosle historia desde que ya escribimos en algún lugar de la Tierra hasta hoy. Solo tenemos 2 prefijos, utilicémoslo bien. Se puede aplicar a la historia general de la humanidad, o se puede aplicar a un concepto, o se puede aplicar a una ciencia. Eso es lo que yo os propongo, o lo que yo os ofrezco, pidiendo que lo mejoremos entre todos, claro. Muchísimas gracias por su excelente conferencia. Muchísimas gracias, ha sido una auténtica gozada. Me ha encantado el esquema temporal, digamos como principio de organización de los conocimientos. Pero claro, me surge una pregunta, una cuestión. No podemos llamar ciencia lo que la ciencia actual, digamos, también es una etapa previa de una ciencia más avanzada, de la que ya vemos, ya vemos indicios de que va a llegar, está llegando. En algún caso incluso ya la tenemos entre nosotros. Y por lo tanto, esos 3 quedan un poco cojos en la prehistoria, protohistoria y la historia de la ciencia, porque la historia de la ciencia no ha terminado, ¿verdad? Y le podría poner ejemplos. La conferencia no es lo que es, pero claro, da la sensación de que termina bruscamente, abruptamente, y quedaría muy bien alguna palabra que haga esta reflexión. La historia no acaba. La ciencia es una actividad humana, para mi modo de ver las cosas, consustancial con algo muy profundo, la búsqueda de saber. Y claro, la ciencia no acaba con lo que sabíamos hace 20, 30, 40 años.
Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias. Sí, fenomenal. Me da pie a decir cosas que no he podido decir. Historiamos desde hoy. El concepto revolución científica, como os he contado muy rápidamente, no existe hasta 1939. Os podéis imaginar, por tanto, que un historiador de la ciencia, y lo he sabido, por supuesto, a principios del siglo XX, pues hubiese contado las cosas de una manera totalmente distinta. Estamos en el siglo XXI y lo que yo he contado sirve, bueno, hasta cierto punto, claro, porque pretender, como he pretendido, pues lo que he pretendido, pues tiene sus limitaciones. Lo que has dicho lo he inicialmente, no lo he ampliado, pero lo he adelantado para el caso de la matemática. Y he explicado que si hoy entendemos que una ciencia es un sistema organizado, y admitimos eso, que es lo que se está admitiendo en todas las ciencias, de momento no hay otra filosofía fundacional mejor, pues entonces podemos entender esto que he contado. Y lo que sí he hecho para la matemática es decir, la matemática como ciencia empieza con Euclides, ahí empieza la historia, pero entonces hay una historia antigua y habrá una historia moderna, como en los periodos en los que organizamos la evolución histórica en general, y hay una historia contemporánea. Estamos en la historia contemporánea de la matemática, también estamos en la historia contemporánea de la física. Digamos que la física como ciencia empieza con Newton, pues la historia antigua llegaría, por ejemplo, hasta Euler, la historia moderna desde Euler hasta finales del XIX, principios del XX, y la historia contemporánea con las revoluciones de la física del primer tercio del siglo XX. Mira, no me ha dado tiempo, porque son 55 minutos, eso lo tengo preparado cuando hablo hora y media. Y ya tenemos ese esquema al que te estás refiriendo. Pero el problema es que la física necesita, es que ya han pasado más de 100 años desde que Einstein nos regaló la teoría de la relatividad. Ese es el problema, que no hemos tenido un físico, estamos esperando que llegue, creo que te estaba refiriendo a eso, que unifique el mundo el macroscópico con el microscópico, cuántica y relatividad, y nos regale por fin algo distinto y me permite hacer eso que tú estás diciendo. Hay que reformularlo todo y ese esquema ya no te sirve, Paco. Pues en los años 30 ya están los teoremas de Gödel, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Es un límite al conocimiento? ¿O es un límite al conocimiento más que al conocimiento, a la forma en que tenemos de explicarnos, de expresar mediante algoritmos? Y no hablemos pues, de la química, los sistemas autoorganizados, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, quizá no aparezca nunca más o en un futuro previsible un Einstein, un nuevo, pero sí que la ciencia y los científicos no dejan de trabajar y de crear cosas. El otro día leí un artículo que se pone en cuestión el principio, digamos, de causalidad, de que en el lenguaje normal y corriente primero viene una causa y después temporalmente viene un efecto, pero hay, digamos, investigaciones en mecánica cuántica que ese esquema que parece evidente y que no se pondría, yo no lo discutiría nunca, ¿verdad? Pero parece que no funciona. Completamente de acuerdo. El tema es que estamos todavía en lo que decía Galileo. Vamos a encontrar un lenguaje matemático porque es la obra de Dios y Dios ha escrito en ese lenguaje y lo que tenemos que hacer es entender ese lenguaje. Como muy bien acabas de decir, matemáticas creadas a finales del 19, principios del 20, que solo eran matemáticas, que no tenían por qué servir para nada, tuvieron que ser las herramientas que físicos cuánticos cogieron para poder explicar esa naturaleza. Ese es el lenguaje que encontraron. ¿Sirve para explicar la naturaleza? Bueno, pues quizás sirva, pero desde luego para lo que no sirven es para explicar el resto de los ámbitos del saber que no hemos conseguido convertir en ciencia. La psicología, la sociología. Utilizamos una matemática deficiente. Si ya nos cuesta encontrar lenguaje matemático para predecir la realidad física, no te cuento para predecir unas realidades no físicas, las que manejan las ciencias humanas. ¿Cómo matematizamos lo que llamamos ciencias humanas hasta conseguir que de verdad sean ciencias?
¿En qué estadio están? Pues una de las claves que he querido poner aquí, y te agradezco una enormidad la pregunta, es que no pueden ser todavía esos ámbitos de saber ciencias porque no hay una matemática para formularlas, para predecir si nuestros niños van a aprender más o menos en función de unas leyes en pedagogía, por ejemplo. Estamos a años luz. Falta esa matemática, no existe. Esa es la clave de lo que yo he querido contar. Para bien o para mal, las matemáticas ahora y dentro de 50 años, ya me gustaría ser yo el que lo historiase, pero no voy a estar aquí, el historiador que dentro de 50 años construya la historia y pueda integrar alguna otra ciencia, alguna otra disciplina como ciencia, será porque ya hay una matemática para hacerlo. Porque hoy no la hay, creo yo, o no se ha aplicado lo suficiente. Y por eso todas esas otras disciplinas no son ciencias todavía. Así que muchísimas gracias, porque sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O quizá no, esas ciencias humanas no tienen por qué ser ciencia. Claro, claro, pero tienen la obsesión de llamarse ciencias, que se llamen otra cosa. Muy bien, fenómeno. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias, Pablo. Pues muchas gracias a todos.